Buenas tardes para todos. Es un gusto para nosotros estar acá en Solasi 2017 en Buenos Aires. Yo soy el doctor Jorge Mayol del Centro Cardiológico Americano de Montevideo, Uruguay, y estamos junto al doctor Aníbal Damonte del ICR de Rosario, Argentina. En la tarde de hoy vamos a comentar algunos temas con el doctor Damonte y en particular vamos a intercambiar nuestras experiencias en lo que ha sido el acceso radial en nuestros servicios. El acceso radial sin duda ha sido un cambio en el intervencionismo coronario en los últimos 15 años aproximadamente, y eso nos ha hecho cambiar nuestra práctica, la evolución de los pacientes, y en ese sentido quiero preguntarte, Aníbal, ¿cómo ha sido la experiencia tuya de tu centro en los últimos años con respecto a la incorporación del acceso radial? Ha sido una incorporación progresiva en nuestra práctica. Realmente debo reconocer que estamos en el Congreso Solasi y en Latinoamérica Uruguay ha sido pionero en el desarrollo del acceso radial, tanto para intervenciones coronarias diagnósticas como terapéuticas. Nosotros inicialmente lo incorporamos como una forma de brindarle mayor confort al paciente, para facilitarnos la hemostasia post-procedimiento, para disminuir también los controles de enfermería, disminuir la estadía intrahospitalaria del paciente en el cateterismo diagnóstico, pero progresivamente, como todos, vimos que había datos mucho más fuertes que esto, que era simplemente cuestiones de confort del paciente y del médico operador, sino datos mucho más fuertes en términos de reducción de sangrado, de reducción de eventos clínicos duros, que realmente es muy relevante para el paciente, tanto en intervenciones coronarias programadas como en pacientes con síndromes coronarios agudos, tanto sin supradesnivel del ST como con supradesnivel del ST. Es decir, que hoy en día nosotros el 90% de nuestra práctica diagnóstica y terapéutica se hace por acceso radial, y excepcionalmente tenemos pacientes en los cuales seguimos con la preferencia del acceso femoral, pero es un 10%, no más que eso. Respecto justamente al reconocimiento de la experiencia y el hecho de haber sido pioneros en la región del Uruguay, quisiera que me comentes cómo fue la introducción de la práctica en Uruguay, cuáles eran las variables en las que confiaban y a las que temían del procedimiento, quizás la posibilidad de una trombosis de la arteria radial, periprocedimiento. Eso ustedes tienen mucha experiencia para compartir. Seguro que sí, pero yo creo que es bueno recordar cómo fueron los inicios de todo esto. Ya hace unos 15, 20 años, cuando sobre todo los regímenes de anticoagulación que utilizábamos generaban una tasa de hematoma femoral realmente altos, había mortalidad, si bien cifras bajas, pero que estaban vinculados al acceso femoral. Sabemos que la mortalidad por los sangrados en el paciente, sobre todo angioplastiado, intervenido, de cada 4 pacientes que mueren por sangrado, 3 son de causa digestiva o de causa cerebral, pero hay uno de esos pacientes que morían por acceso femoral, por sangrado en el acceso femoral. Entonces yo creo que un cambio radical hacia radial llega a generar un impacto en mortalidad cuando tenemos servicios de alto volumen, cuando manejamos pacientes coronarios agudos sobre todo, con regímenes antiagregantes y anticoagulantes altos. Entonces, yo creo que sí, que hemos tenido el beneficio no solo en una evolución mejor, en una morbilidad reducida, pero también creo que ha llegado a tener impacto duro en la práctica. Y de los temores que uno tiene cuando va desarrollando la curva de aprendizaje, sobre todo es la demora del procedimiento, hacer procedimientos que esa curva de aprendizaje genera, el manejo del espasmo, sobre todo radial, pero a largo plazo hay un beneficio. Y uno de los beneficios es poder darle de alta al paciente más precozmente. Creo que en la medida que es un acceso más seguro desde el punto de vista de la hemostasis, esto nos permite darle de alta a la mañana siguiente, o también se está incursionando
en el manejo del alta en el mismo día. ¿Cómo te parece, Aníbal, que debería ser el manejo, el protocolo, el programa de un alta precoz cuando estamos manejando pacientes con acceso radial? Bueno, yo creo que ese es un punto que es muy relevante hoy en día porque ya nos referimos al impacto que tiene la reducción del sangrado sobre la mortalidad. Sabemos que los eventos periprocedimiento ocurren en las primeras horas, es decir, que eso nos permitiría iniciar un programa de alta precoz en nuestros servicios y por otra parte, lo cual me parece que es muy importante, eso va a tener un impacto en los costos hospitalarios, lo cual es muy relevante desde el punto de vista de salud. Obviamente creo que si uno está iniciando un programa de alta precoz, vamos a empezar con los pacientes selectivos e intervenciones coronarias que llamemos de rutina o simples y no las más complejas, y obviamente por razones clínicas no los síndromes coronarios agudos, pero creo que el nicho sobre el cual empezar es el paciente que viene a una angioplastía electiva, de las que hacemos diariamente y que ese paciente se puede beneficiar y el sistema de salud se puede beneficiar de un programa de alta precoz haciéndose el procedimiento por la mañana y externándose el paciente por la tarde. Yo creo que sí, nuestra experiencia ha sido la de desarrollar un algoritmo, de una manera de evaluación del paciente post-angioplastia, en lo cual incluye obviamente conceptos vinculados al procedimiento en sí mismo, complejidad del procedimiento, tipo de angioplastia realizada, número de stents utilizado. En general, el paciente con más de 4 stents o más no se le da de alta en el mismo día. Obviamente el paciente con síndromes coronarios agudos, con movimiento de troponinas tampoco. Pacientes con mala FEBI por debajo de 30% tampoco se le incluye en este programa. Pero también tenemos que dotar de un seguimiento del paciente en su domicilio, saber cuáles son las condiciones sociales, económicas o operativas que el paciente va a tener en su domicilio, qué acceso tiene a una ambulancia, a una asistencia precoz. Por lo tanto, debe haber un llamado telefónico o un control con enfermería al domicilio del paciente, y creo que eso puede completar una asistencia con menor internación de estos pacientes que, como dices tú, es tan importante para reducir costos sobre todo, ¿no? Sin dudas. Y la evidencia está que desde el punto de vista de seguridad, siguiendo algoritmos como el que has referido, no existen diferencias en eventos, en diferentes estudios, entre el paciente al cual se lo da de alta en el mismo día, como los pacientes a los cuales se los deja a pasar la noche en el hospital, que es la práctica cotidiana. Una pregunta práctica que probablemente sea muy relevante, sobre todo para los intervencionistas jóvenes que se están formando en radial y que van a tener una larga carrera. ¿Han observado ustedes o considerás algún mayor riesgo de exposición a las radiaciones para el intervencionista que está actuando por vía radial que el que está actuando por vía femoral, o utilizando métodos de protección adecuados, como es, por supuesto, todo lo que corresponde al operador, pero también la pollera plomada, el protector plomado de techo, neutralizamos esa posibilidad de mayor exposición a la radiación? Sí, creo que es un punto interesante porque se ha discutido, se ha debatido si eso es así. Yo creo que hay cierta aproximación al generador de rayos, algunos centímetros más uno se coloca. Creo que eso pasa sobre todo si la punción radial se hace del lado izquierdo, en lo cual uno para trabajar tiene que estar sobre el paciente. Creo que el acceso radial derecho genera menos radiación que el radial izquierdo, si uno siempre está trabajando del lado derecho. Pero creo que es importante lo otro, hay que optimizar las medidas de protección, la mampara, la pollera, envolver al paciente en la parte baja con una pollera. Es una práctica que hemos incorporado nosotros y hay trabajos que avalan que eso también disminuye la radiación que el paciente genera hacia el operador. Creo que esa es una consideración muy importante porque hoy en día, donde la problemática de la radioprotección, tanto para el paciente como para los operadores,
cuando uno realiza angioplastía coronaria compleja, como puede ser una recanalización de una obstrucción total crónica, donde sabemos que vamos a tener mucho tiempo de procedimiento, y sabemos también, por otro lado, que se puede hacer perfectamente bien desde el acceso radial. Es un tema de controversia y de preocupación, y creo que la aclaración que has hecho, con la cual coincido totalmente, realmente deja un poco de lado esa preocupación. Simplemente hay que saber cuidarse y utilizar adecuadamente las medidas que tenemos para poder protegernos de cualquier efecto deleterio de la radiación ionizante. Bueno, Aníbal, muchas gracias. Ha sido un gusto estar compartiendo la experiencia en lo que es el acceso radial, los beneficios que tiene en cuanto a los procedimientos, la forma de realizarlo y sobre todo el beneficio de menor internación que genera para nuestros pacientes. Así que muchas gracias y sigamos disfrutando entonces del Solasi 2017. Por supuesto que sí. Muchas gracias a vos, Jorge.